Bueno, buenas tardes a todos. Por respeto a los que ya se han sumado a este workshop, vamos a dar inicio al mismo. Mi nombre es Paula Emiliosi, soy arquitecta y soy directora del Instituto de Accesibilidad Universal hace un par de años. Queremos darle la bienvenida por tomarse este tiempo para sumarse a este espacio. También comentarles que el propósito y el objetivo es que se lleven aprendizaje y herramientas de este workshop. La metodología de este encuentro va a ser una virtual, que es el día de hoy, de 2 horas. Seguramente vamos a hacer a mitad de camino una pausa de 5 minutitos y después vamos a retomar con los siguientes disertantes. Los próximos encuentros van a ser presenciales el día 31 de mayo en la Regional 2 con la matrícula que se haya sumado para hacer el presencial en San Francisco, y el día 4 de junio vamos a hacer el presencial en la Regional 1 en la Prida 40. Bueno, esperemos que se lleven de este workshop una buena presentación, una buena imagen. También queremos comentarles que este virtual va a ser de 2 horas. Pedimos que mantengan los micrófonos silenciados, igual ya los silenciamos desde aquí. Y ahora quiero comentarles un poquito qué es lo que hacemos nosotros en el Instituto de Accesibilidad Universal. El instituto, si bien somos 10 dentro del Colegio de Arquitectos, el instituto está compuesto por arquitectas, tanto especializadas como apasionadas de la temática de la accesibilidad universal. Un segundito que hay un problemita técnico, ya lo vamos a resolver. Ya lo apagué. Bueno, como les comentaba, el instituto está formado por arquitectas que nos hemos sumado a este espacio, tanto especializadas como apasionadas en la temática. Como directora, quien les habla, como codirectora, la arquitecta Aida Sosa, la arquitecta Rocío Nogues, que está en el área de capacitación, la arquitecta Magali Orbe en el área de comunicación y también es referente de la Regional 6, la arquitecta Natalia Pivoló, que es del área de comunicación y referente de la Regional 1, y la arquitecta Paula Bailo, que es referente de la Regional 2 y también está en la parte de comunicación. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Bueno, muchas diapositiva. Bueno, tengo un problemita que no pasa la diapositiva, así que les voy a comentar más o menos así a grandes rasgos y lo voy a hacer muy sintético porque lo más importante es la temática que vamos a abordar hoy, que es la vivienda inclusiva y saludable, tanto darle soluciones y diseño. El instituto tiene 3 objetivos, que son objetivos generales para la matrícula como asesoramiento, objetivos sociales y objetivos profesionales. Algunas de las actividades que venimos desarrollando es la
las fichas técnicas que pronto van a salir y se van a poder ver dentro de la plataforma educativa que tiene la página del Colegio de Arquitectos. Y también estamos elaborando un checklist donde queremos comenzar desde casa, o sea, ver las necesidades y los requerimientos que tenemos en cuanto a accesibilidad dentro de las regionales. Si realmente estamos aptos o si calificamos dentro de nuestros espacios como accesibles. Otra de las cosas que venimos realizando son el asesoramiento técnico, que pronto también va a estar habilitado para poder hacerlo a través del turnero de la página web. Bueno, ahora sí voy a presentar y vamos a dar inicio al workshop, a la primera disertante, que es Rocío Nogués, arquitecta especializada en accesibilidad y diseño universal. Actualmente se desempeña de manera independiente en el ejercicio profesional en Cerca Arquitectura. Participó en varias oportunidades como expositora en diferentes espacios sobre la temática de accesibilidad, tales como FEPUB y la FAO, y en el año 2024 fue seleccionada como finalista en los segundos premios del Instituto de Accesibilidad para España y Latinoamérica del Instituto de Accesibilidad, representando a Argentina en la categoría Mejora del Espacio Construido, con el proyecto Casa María Semilla. Desde el año 2024 integra el Instituto de Accesibilidad Universal del Colegio de Arquitectos. Así que bueno, le damos la bienvenida a Rocío. ¿Va a hablar o no habla? Pero no. Me he puesto Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, damos inicio. Un segundo. Bueno, voy a dar inicio a mi presentación. Sí, como saben, este es un workshop de diseño de vivienda inclusiva y... Listo. Bueno, doy inicio, sí. Vamos a arrancar con una pregunta que a mí me gusta mucho preguntar, que es ¿cuántas personas con discapacidad vieron hoy? Sí, la intención de esto es que puedan repensarlo a lo largo de toda la semana, no solamente hoy, y pensemos realmente en todos los ámbitos en donde nos movemos, ¿sí? Tanto en trabajo, facultad, barrio, la plaza, qué representación tenemos de la comunidad disca en nuestro día a día y cuestionarnos el porqué de esta situación. A partir de esta pregunta, vamos a empezar con bueno, la necesidad de respondernos qué es la accesibilidad. Si hoy en día nosotros googleamos qué es la accesibilidad, vamos a encontrarnos con esta definición, que es calidad de lo que es accesible, y la posibilidad de acceder a cierta cosa o facilidad para hacerlo. Lo cual no es incorrecto, pero me parece a mi criterio que nos está quedando un poco corta. Si ustedes me preguntan hoy para mí qué es la accesibilidad, a mí me gustaría que cuando lo googleemos nos encontremos con este concepto, de que la accesibilidad en realidad es un derecho, que cuando no está, otros derechos se ven inhabilitados, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de una escuela que no es accesible, de repente nos damos cuenta de que el derecho a la educación está vulnerado. Lo mismo cuando hablamos de un centro recreativo, entonces el derecho a la cultura no se está cumpliendo. Y por último, podemos mencionar un hospital no accesible en donde el derecho a la salud también está quebrantado, ¿sí? Entonces, si entendemos que la accesibilidad es el principal motor para validar derechos de las personas con discapacidad, ahí quizás nos podemos replantear esta cuestión como un elemento estructurante a la hora de diseñar.
Pero en realidad tenemos que ir un poquito antes y entender para quién estamos diseñando y la forma en la que nos han enseñado a diseñar. A lo largo de la facultad pasamos por diferentes tipos de modelos de personas para quien generamos nuestros productos y servicios. Podemos mencionar el hombre de Vitruvio, a partir de ahí pasamos al hombre de Neufert y por último continuamos con el modulor. Pero si somos un poco autocríticos, podemos reconocer que todos estos diseños están pensados en una persona que puede ser autónoma e independiente, por lo general de un rango etario joven, en donde tienen una edad productiva, y por último, personas que pueden bipedestar, es decir, estar paradas en sus dos piernas. A partir de acá, podemos empezar a cuestionarnos qué hemos aprendido a lo largo de la carrera como accesibilidad. Y vamos a basarnos un poquito en el Neufert, que es como nuestra Biblia de medidas en la carrera de arquitectura. Pero ¿cuál es la condición del Neufert? Que la discapacidad la entiende como medidas de una silla de ruedas, limitándola única y exclusivamente a la accesibilidad física. Pero ahí es donde nos tenemos que empezar a replantear si realmente es lo correcto, ¿no? Y acá surge otra pregunta, que ¿qué es la discapacidad? Y el problema es que, a diferencia de lo que nos plantea el Neufert, la discapacidad no es solamente accesibilidad física, sino que la discapacidad es un espectro. No se limita solamente a una silla de ruedas, sino que tenemos que tomarlo como un elemento de diseño a favor. En conclusión, y como para que tengamos una idea, la accesibilidad no es igual a una rampa, tampoco es igual a un baño adaptado, sino que la accesibilidad es un elemento estructurante de diseño. Los tipos de discapacidad, para validar un poco esto que decía antes, de que la discapacidad es un espectro, podemos mencionar algunos, siempre hay que tener en cuenta de que depende del autor que nosotros referenciemos, vamos a encontrar que los tipos de discapacidad pueden variar entre 5, 7, 13 e incluso hasta 20 tipos de discapacidad. Hoy les presento algo muy general, que es por lo general en lo que nos apoyamos a la hora de diseñar accesibilidad en arquitectura. Podemos mencionar la discapacidad física, que afecta la movilidad y o la capacidad de realizar actividades motoras. Por lo general son personas que requieren tecnologías de apoyo. Las tecnologías de apoyo son sillas de rueda, andadores, trípodes, muletas. Tenemos una discapacidad sensorial, que es aquella en donde alguno de los sentidos se ve comprometido. Normalmente lo solemos limitar a lo que es ceguera o incluso personas sordociegas o sordas. Una discapacidad psicosocial que está relacionado con la salud mental y que puede incluir trastornos como la demencia, Alzheimer, entre otros. Discapacidad cognitiva, que es una condición que puede incluir una discapacidad intelectual, también incluye el espectro autista, neurodivergencias, lesiones cerebrales, accidentes cerebrovasculares, y por último una discapacidad visceral, que refiere a la deficiencia en las funciones y estructuras en los órganos internos que limitan a la capacidad de una persona para realizar tareas en la actividad de la vida diaria. Así como estas, dentro de cada uno de estos tipos, seguimos encontrando un abanico de posibilidades. No existe una única versión ni verdad en cuanto a cada tipo de discapacidad. Y acá es en donde tenemos la posibilidad de ver cómo diseñamos. Y esto es algo muy importante de replantear, porque a partir de pensar toda esta diversidad de personas que no están siendo contempladas en nuestros proyectos, nos damos cuenta que la accesibilidad en realidad nos invita a salir un poco de los modelos clásicos y nos propone otra visión, ¿sí? A partir de cómo podamos repensar nuevas medidas y nuevas formas de habitar y accionar nuestros productos. Por ejemplo, si de repente reutilizamos el mismo hombre de Vitruvio que teníamos un par de diapositivas anteriores, pero le sumamos una muleta, de repente nuestra medida no es solamente la de un brazo, sino que tenemos la posibilidad de extender esa distancia. Pero bueno, ya venimos hablando un montón de qué es discapacidad, a quién beneficia, cómo podemos diseñar accesibilidad, pero como arquitectos sabemos muy bien que estamos muy limitados a lo que es la normativa. Pero no necesariamente normativa es igual a accesibilidad. Y acá es en donde como profesionales tenemos la responsabilidad de replantearnos si la normativa actual realmente es, primero, validada por personas con discapacidad y segundo, si sigue siendo útil a los tiempos que corren. Hay que recordar siempre de que el tema de la discapacidad no solamente aborda la accesibilidad física, sino que es tangencial a absolutamente todas las carreras. Por ende, la investigación es Termino de hablar, Jorge está hablando. Bueno,
Vamos a hablar un poquito de Córdoba. En Córdoba sabemos muy bien que en cuanto a accesibilidad estamos reglamentados por el Código de Edificación de la Ciudad de Córdoba. Pero, ¿cómo creamos accesibilidad si nos limitamos única y exclusivamente a lo que es el cumplimiento de la normativa? En el Código de Edificación nos vamos a ver limitados en 3 secciones. Todo lo que sea rampas, que refiere a accesibilidad física, baños, que tienen que ser aptos para personas usuarias de silla de ruedas, y los espacios reservados, que es una capacidad de cada espacio destinada a personas con discapacidad. A modo de resumen muy rápido, lo que es normativa y accesibilidad en rampas, bueno, volvemos a mencionar esto de que entiende la accesibilidad única y exclusivamente como accesibilidad física para usuarios de sillas de ruedas. Sin embargo, hay que cuestionarnos si las medidas que nos plantean son realmente accesibles. Si bien hay que entender que una cuestión es cumplir la normativa y otra es generar resoluciones que den calidad de vida y autonomía por sobre todas las cosas. Las rampas o vados en las esquinas existen, pero muchas veces nos ha pasado de ver en la calle personas que no pueden utilizarlas de manera autónoma porque la pendiente autorizada de entre el 10 al 12% requiere mayor esfuerzo físico. Entonces, cuestionarnos si es lo correcto. La normativa en cuanto a los espacios reservados limita a que tenemos que dejar un 2% de los espacios que diseñamos para personas con discapacidad. Esto incluye todo lo que sean butacas en una sala de cine, teatro, un 2% de espacios en estacionamientos y así. Pero un 2% pensado nuevamente para medidas de una persona usuaria de sillas de ruedas, dejando por fuera de toda la experiencia a personas con otro tipo de discapacidad. Por ejemplo, voy a mencionar qué pasa cuando nosotros contemplamos un diseño de un 2% para usuarios de silla de ruedas, pero no estamos contemplando una experiencia de una persona ciega, cómo llega, cómo habita ese teatro hasta llegar al espacio que le ha sido reservado por normativa. Y por último, tenemos el diseño de baños, que bueno, es más o menos lo que nos regula la normativa, en donde lo principal que se nos demanda es cumplir con un radio de giro libre de 1,50 m. En donde acá nos podemos empezar a replantear si ese 1,50 m realmente es accesible, porque muchas veces pasa de que las personas con discapacidad, usuarias de silla de rueda, necesitan de un acompañante o una persona que lo asista, y en ese caso, ese 1,50 m que nos demandan por normativa, ¿es realmente funcional para que 2 personas puedan hacer las tareas necesarias en ese baño? En conclusión, y volviendo al tema inicial, que es tangencial a este workshop, que vamos a hablar de vivienda, ¿por qué contemplaríamos accesibilidad en la vivienda? Bueno, un poquito por lo que ya se dijo, por autonomía, por calidad de vida y por seguridad. Pero por sobre todas las cosas, porque es una inversión a largo plazo, porque en los usuarios genera autoestima y dignidad, y principalmente porque nos permite una participación activa en la vida diaria. Y en conclusión, esta es una pregunta que me gustaría que siento que ya todo el mundo la tiene, que es ¿para quién es la accesibilidad? Y este es el concepto que queremos venir a romper un poco con este workshop. O sea, tenemos muy en claro de que la accesibilidad está muy asociada a la discapacidad, cuando en realidad sí es necesaria y fundamental para el 15% de la población que tiene algún tipo de discapacidad, pero también es necesaria para el 40% de la población, que son personas que van a pasar por algún tipo de discapacidad transitoria. Entiéndase por esto, personas que están usando momentáneamente muletas o una silla de ruedas por alguna quebradura, personas que están transitando un embarazo, personas que van por la calle trasladando valijas, incluso el personal de carga y descarga de productos que utilizan los carritos para trasladar mercadería a los comercios. Todas esas personas requieren y necesitan de accesibilidad, pero al final del día es beneficiosa para el 100% de la población, porque todos en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar contar con accesibilidad. Y ahora que saben esto, les dejo como pregunta disparadora para la parte práctica si su vivienda y sus proyectos pueden recibir visitas de personas con discapacidad y garantizarles autonomía y seguridad. Porque algo que muchas veces no se tiene en cuenta es que cuando falta la accesibilidad, no solamente se ve perjudicada la persona que tiene discapacidad, sino todo su entorno familiar. Porque en un lugar en donde no pueda entrar una persona simplemente por tener una condición física, tampoco puede entrar toda su familia y compartir una experiencia. Así que a partir de acá, yo termino mi presentación y los dejo con Aida para que puedan entender un poquito más sobre la cadena de accesibilidad. Bueno, muchas gracias, Ro. Excelente, como siempre. Les quiero comentar que al finalizar todas las presentaciones de los disertantes,
Ahí vamos a abrir las preguntas disparadoras de lo que quieran realizar. Bueno, ahora voy a presentar a Aida Sosa, arquitecta especializada en accesibilidad universal desde el 2017, integra el equipo técnico del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, donde coordina el área de accesibilidad física y comunicacional de la Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión. Actualmente lidera la implementación de la Ley Córdoba Inclusiva número 10.728, articulando con municipios, colegios profesionales y otras áreas de gobierno. Desde el 2022 forma parte del estudio ABC Arquitectura Accesibilidad, desarrollando proyectos inclusivos en espacios públicos y privados con enfoque en diseño universal, sostenibilidad y calidad ambiental. Ha dictado capacitaciones y talleres destinados a profesionales, funcionarios públicos y estudiantes, promoviendo la transversalización de la accesibilidad en políticas de hábitat, salud y urbanismo. Participa como docente invitada en materias optativas de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, integrando el enfoque de derechos humanos al ejercicio profesional. Desde fines del año 2023 es codirectora del Instituto de Accesibilidad Universal. Bienvenida, Aida. Bueno, gracias. Qué larga la presentación. Bueno, chicos, continuamos de la mano de lo que venía diciendo Rocío. ¿Cómo llegamos a la cadena de accesibilidad, no? Ya repasamos los conceptos de accesibilidad, discapacidad, marcos normativos. La cadena de accesibilidad es un enfoque integral que busca garantizar, otra vez, como dijo Rocío, una diversidad de personas, todas las personas, no un usuario específico, independientemente de sus capacidades, y para que estos puedan acceder, ingresar, circular y usar los espacios, objetos, procesos, servicios. Como ya dijimos antes, ¿qué es una cadena? Una cadena es un conjunto de eslabones. ¿Qué pasa si se nos rompe el del medio? Dejamos de tener esta cadena, ¿no? Para que una cadena exista, tiene que haber una coherencia, tiene que haber una continuidad. Ya está. Al abordar la cadena de accesibilidad, en lo que para hoy estamos tratando esta temática de vivienda, es crucial que tengamos en cuenta la diversidad de habitantes que ocupan esta vivienda, ¿no? Tenemos adultos mayores, niños, jóvenes. Entonces, no solo tenemos que pensar que creamos accesibilidad como un entorno habitable y acogedor, sino que vamos a fomentar la inclusión de las personas y la autonomía de las personas. ¿Cómo hacemos para unir todos estos conceptos que estamos diciendo, que venimos diciendo con Rocío? Diseñar, ¿cómo hacemos para construir? ¿Cómo hacemos para proyectar? Con el diseño universal. Este otro concepto que seguramente lo han escuchado, depende de cuándo hemos cursado en la facultad, algunos lo hemos visto de lejitos, otros ya los tenemos incorporados en nuestras currículas, y este diseño es un paradigma que tiende a normalizar y estandarizar las medidas del diseño. Y ustedes dirán, ¿cómo normalizar si venimos hablando que es un público diverso? Claro, en su totalidad, pero considerando la diversidad humana, no considerando a un usuario único. El diseño universal consiste en crear espacios, servicios, productos que sean utilizables por todas las personas. Y otra vez, independientemente de su edad, no importa si es adulto mayor, joven, niño, independiente de su habilidad e independientemente de la condición y el estado de salud. Fíjense cuán abarcativo es este diseño universal. ¿Y qué hace este diseño? Este diseño previene el deterioro de las personas manteniendo su estado físico y cognitivo, permitiendo realizar las actividades diarias en un entorno habitual. ¿Y cuál es el entorno habitual? Nuestra vivienda. Esto hace que el mayor tiempo pueda hacer este uso y con la máxima autonomía personal. El diseño universal tiene 7 principios. En realidad podemos desglosar y tener muchos más principios. Vamos a ir con unos ejemplos muy básicos en general, pero también los podemos aplicar a las viviendas. El primer principio, el uso equitativo. Fíjense en el ejemplo, vemos el ingreso a un transporte público.
pero este es el único ingreso, ¿no? No es el ingreso particular, el sectario, el que segrega, sino que es el que por todos entran. ¿Cómo lo aplicamos en nuestra vivienda? El ingreso principal de nuestra casa, no tiene que ser un ingreso especial. Usamos una puerta para todos. El uso flexible. En el uso flexible escogemos nosotros el método de uso. Yo como usuario elijo cómo usarlo. Soy zurda, soy diestra. Se adapta al ritmo de usuarios. Fíjense aquí en el diseño de una cocina. Esto lo vamos a desarrollar más adelante con nuestro invitado de IDEA. El uso simple e intuitivo. Este uso es simple de entender, elimina complejidades, es simple en las instrucciones. ¿Qué más claro que un botón de una alarma? Cuando nosotros elegimos la alarma de la casa de seguridad, no vamos a buscar algo rebuscado, sino que yo sepa manejarlo y que todos los usuarios de mi vivienda lo sepan manejar. La información perceptible, son diferentes modos de uso, con buen contraste, con buena iluminación, con compatibilidad y con adaptaciones. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de una señalética, pero también lo podemos aplicar a nuestra vivienda con los distintos usuarios. La tolerancia al error, fíjense, aquí tenemos el ejemplo de un mouse, pero el mouse también podemos ver que tenemos estos objetos que fueron diseñados con los principios del diseño universal y también cumplen otros principios como, por ejemplo, el uso flexible. ¿Qué tenemos en el mouse? La configuración de elegir si soy zurdo, si soy diestra, la velocidad de la ruedita, la velocidad del cursor en pantalla. Otra cosa que tenemos en tolerancia al error, un ejemplo en informática, es el uso de un mail. Cuando nosotros mandamos un mail y ponemos en el asunto adjunto archivo tanto y uno no lo adjunta, el mail te avisa. Todas esas son diseños principios del diseño universal aplicados en nuestra vida diaria. Mínimo esfuerzo físico. Este es creo que es el que todos tenemos en nuestra casa. El ejemplo más claro, un picaporte. ¿Qué pasó con el picaporte? No tengo que hacer ninguna posición extraña. Puedo venir con las manos ocupadas con las bolsas de las compras y lo puedo accionar con mi codo, lo puedo accionar con el borde de la bolsa, con mi pierna. En el caso de una persona amputada, lo puedo accionar con su codo. Es un diseño tan simple, creo, el más barato, sin irnos a un herraje complicado y sofisticado, y que cumple el diseño universal. Y por último, el último principio, adecuado tamaño y aproximación de uso. El ejemplo más común que quizás todos conocemos es un sanitario. El sanitario adaptado, bueno, en la foto tenemos el típico sanitario, que no importa que compremos todos los artefactos, si no están bien colocados y en las medidas que son necesarias, que están normadas, que también lo vamos a ver, no van a servir, entonces no van a estar al alcance de todos de una forma cómoda, inclusive si están mal puestos y las medidas son, por ejemplo, no adecuadas y pequeñas, no va a poder la persona tener esa autonomía o tener la asistencia de alguien, ¿no? Bueno, vamos a poner un poquito, una vivienda, todos los ejemplos que podamos ver de los principios del diseño universal en una vivienda. ¿Y qué beneficios nos trae este diseño universal aplicándolo a la vivienda? La implementación de estos principios del diseño universal trae beneficios muy significativos que van a impactar primero al residente de la vivienda, después al visitante y al futuro residente, porque yo también puedo querer vender mi vivienda. Entonces esto lo volvemos a recalcar, el diseño universal tiene un uso multigeneracional, que fomenta la vida independiente y la vida digna, que nos da valor a la propiedad, un valor agregado. ¿Y qué pasa? Si yo tengo el diseño universal desde la línea número 1 que voy a hacer en un papel, en AutoCAD, en la primera reunión con mi cliente a la hora de diseñar, va a tener una reducción de costos a largo plazo. ¿Cómo atamos todo esto? La cadena de accesibilidad, el diseño universal. Primero se trató como dijo Rocío, con marcos normativos. Tenemos una ley nacional, la Ley Nacional 24314, que como ya recalcó Rocío, está enfocada primeramente en la accesibilidad física. Contempla algunas cosas. La ley tiene más de 30 años,
a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya quedó muy desactualizada. A la luz de los nuevos paradigmas que tenemos de los colectivos de la comunidad disca, también ya quedó. Pero es el marco mínimo que tenemos, el marco mínimo normativo que tenemos en nuestro país. ¿Cuáles son los primeros puntos o los principales puntos de nuestra ley? La accesibilidad, normas técnicas, transporte público, insta la promoción y concientización. ¿Y qué nos dice la ley en su primera parte? Que esta ley es importantísima, que recalca los responsables, que es lo que me gusta, quizás que no quedó desactualizada de esta ley, es que hace responsable del cumplimiento y la implementación de la ley al Estado nacional, promoviendo esta ley, al Estado provincial, porque nuestra provincia de Córdoba se adhirió a esta ley nacional, y al municipal, que creo que estamos ahí tratando de, nosotros como profesionales, siempre nos basamos en el código de edificación, como ya habló Rocío antes. ¿Qué más queremos? Que nuestra ciudad también contemple e implemente esta ley, que es la que tenemos hoy. Obviamente está bueno avanzar. ¿Qué más dice nuestra ley? Esta ley dice y hace responsable a las empresas constructoras y a los desarrolladores, que después son los que comercializan el diseño, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es que las empresas constructoras y los desarrollistas se hagan cargo y contemplen la accesibilidad mínima que da esta ley, cuanto más contemplar el diseño universal, contemplar la accesibilidad universal? Y después, por último, a los propietarios de edificios privados. Entonces, atamos todo esto y tenemos el diseño universal como una estrategia, ¿no? Una estrategia para implementar. Tenemos la ley como un marco normativo mínimo, sabemos que necesitamos más, y al diseño y a la cadena de accesibilidad, creo que como el motor que ata, donde nos damos cuenta que, que a la hora de diseñar no son hechos aislados, no es accesibilizar un entorno, no es accesibilizar solamente la vivienda, sino que todo tiene que tener coherencia y continuidad. Y entonces aquí los dejo con esta reflexión. ¿Y como arquitectos estamos preparados para diseñar? ¿Estamos preparados para dar igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad? Fíjense que nosotros somos los que generamos estos espacios de convivencia, estos espacios de habitabilidad, y de la mano también con otros profesionales. Entonces, ¿estamos preparados para diseñar y mejorar un hábitat para todos? Muchas gracias, Aida, y qué buena pregunta, ¿no? Va a quedar como para que después cada uno pueda responder si estamos o no preparados para diseñar pensando en la accesibilidad. Bueno, ahora le toca el turno de disertar a Magalí Orbe Villota, arquitecta especializada en higiene y seguridad en la construcción. Se desempeña de manera independiente en el ejercicio profesional y actualmente cursa la maestría en gestión de obras, proyecto y desarrollo inmobiliario y la especialización en enseñanza universitaria de la arquitectura y el diseño. Adscripta en la Cátedra de Organización y Legislación de Obras 2 en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba, y desde el año 2024 integra el Instituto de Accesibilidad Universal y es referente de la Regional 6. Bienvenida, Maggie. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a hablar un poquito. Ay, no se me pasa la diapo. Ahí está. Ahí está. De lo que vamos a desarrollar en el trabajo práctico, teniendo en cuenta todo lo que es la normativa y la accesibilidad universal, como ya hablaron mis compañeros. Vamos a hablar de la metodología de trabajo con un plan de acción sugerido, con los puntos claves que son la accesibilidad como elemento estructurante, la evaluación y la elección del equipamiento y la adaptación del presupuesto según el tipo de cliente. Y a raíz de esto, ¿te has preguntado alguna vez cómo una pequeña remodelación puede marcar la diferencia entre un espacio inaccesible y uno donde cualquier persona pueda moverse de manera segura y cómoda? En esto nos adentramos a través de los 3 requisitos indispensables para el espacio accesible, que son la adaptabilidad,
que son las modificaciones que se van a hacer en el tiempo para satisfacer las necesidades de los usuarios, la visitabilidad, que se remite al acceso de los espacios comunes, como ser los sanitarios, la practicabilidad, que son las adaptaciones limitadas, mínimas para ser usadas por cualquier persona con discapacidad o movilidad reducida. Y en esto nos preguntamos, ahora que entendemos la importancia de la accesibilidad, ¿qué sucede cuando intervenimos en un espacio existente cuya estructura dificulta cumplir con la normativa vigente? Entonces, para esto es que adaptamos, tomamos el concepto del ajuste razonable, porque son modificaciones y adaptaciones que se hacen cuando ya hay una estructura preexistente, y que estas remodelaciones van a ser pensadas a medida según el usuario para que pueda priorizarse el uso y el confort de la persona, incluso si no se tiene en cuenta al 100% lo que sería la normativa. En resumen, estas modificaciones permiten que las personas con discapacidad y neurodivergencia ejerzan sus derechos con igualdad de condiciones. Y en este ejemplo vemos dos contraposiciones. Un espacio que es el Museo de Ciencias Naturales y el otro que es en Casa Foa. En uno se contempla la funcionalidad sin el diseño y en el otro contempla la funcionalidad y el diseño, tanto en su cartelería como todo el equipamiento. Entonces, a raíz de esto, ¿cómo diseñamos un baño accesible que sea funcional y seguro para todos? Teniendo en cuenta estos 6 principios, ¿sí? En primer lugar, necesitamos hacer la evaluación de las necesidades según el cliente y según el usuario. El acceso fácil y seguro, esto tiene que ver con los anchos de puertas, formas de abrir y sistemas de evacuación de emergencia. Inodoros y lavamanos adaptados, que si bien existe una línea adaptada en el mercado para discapacidad, la idea es de este workshop explorar los distintos artefactos que existen en el mercado y poder adaptarlos para que sean accesibles. Después tenemos los grifos y controles, que suelen ser con palancas y sensores. La iluminación y la visibilidad tienen que ser general y puntual, y también debemos repensar las alturas de los interruptores y de los tomas dependiendo del tipo de discapacidad del usuario. Los espejos y almacenamientos, los espejos van a ser inclinados y con una altura de mobiliarios que puedan ser accesibles. Entonces, las recomendaciones prácticas para diseñar y remodelar un baño son, primero tenemos que realizar el estudio de necesidades según el cliente, verificar y consultar con la normativa local vigente que existe, y incluir materiales que sean de calidad y duraderos y fáciles de mantener. A raíz de esto tenemos puntos claves como las dimensiones mínimas de usuario de sillas de ruedas, de 1,50 por 1,50, las alturas de los inodoros, que deben ir entre 40 y 45 centímetros del suelo, las barras de apoyo que pueden, de inodoros y de duchas entre 75 y 90, puertas corredizas con un mínimo de 90, entendiéndose que debe tener un paso libre de 80 a 85 centímetros para la silla de ruedas, lavamanos a una altura de 80 centímetros con un espacio libre de 70 centímetros por debajo y la iluminación adecuada sin deslumbramiento. Entonces, ¿cómo utilizamos este equipamiento? En este caso tenemos las imágenes que nos muestran el uso correcto de los distintos equipamientos, pero esto siempre va a depender del tipo de usuario, de la persona, o sea, de la altura que contemple la persona y de su tipo de discapacidad física. Bueno, y acá podemos ver en planta más o menos cómo se puede armar el baño, contemplando las distintas medidas y teniendo en cuenta los barrales fijos y los abatibles. Entonces, cuando pensamos en un baño adaptado, ¿por qué siempre lo reducimos solamente a funcionalidad
entendiendo como baño de discapacidad a baños que sean pulcros, blancos, siempre utilizando equipamientos blancos y sin tener en cuenta el tipo de funcionalidad. Y ahora bien, si lo pensamos como un diseño inclusivo y estético, como esos mismos productos pueden transformar el espacio teniendo en cuenta diferentes tipos de materialidades en suelos, en revestimiento, contemplando otro tipo de espejos, no siempre estandarizándonos con lo que dice la normativa o con lo que se encuentra en el mercado. Y bueno, y acá vemos otros tipos de ejemplos que podemos usar según los equipamientos y contemplando lo que es el diseño y la estética. A raíz de esto es que cómo adaptamos el presupuesto para un baño que sea funcional, sin diseño, contemplando la imagen existente y teniendo en cuenta equipamientos como barrales para duchas y baños, para duchas y inodoros, que son blancos, bachas blancas, espejos estándar, y bueno, un presupuesto para un baño sin funcionalidad son de 2 millones de pesos. Pero si contemplamos un baño que sea con diseño, teniendo en cuenta esta figura como el diseño estético y contemplando todo lo que es el equipamiento de acero inoxidable cromado, todo lo que es el revestimiento con porcelanato Calacata, por ejemplo, no se va más allá del presupuesto, sino cómo se adapta este presupuesto de 2.800.000 y podemos tener un lindo baño donde sea funcional y accesible para todos, contemplando la estética. Y cómo esto lo podemos llevar a los distintos espacios, como ser la cocina, independientemente por el tipo de uso, y al estar teniendo en cuenta el ancho de los pasillos, la luminaria, la iluminación natural, la escala de los asientos, y cómo lo podemos llevar a infancias también en manera textil por las paredes, con barrales, con escalones para poder acceder a los distintos equipamientos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Maggie. Ahora le toca el turno a Natalia Pivoló, arquitecta, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, con experiencia en el diseño de espacios comerciales, médicos y viviendas unifamiliares, y siempre con un fuerte compromiso social y enfoque en la accesibilidad universal. Especializada en crear ambientes funcionales, inclusivos y amigables para las personas con discapacidad y movilidad reducida. Cofundadora de Red Nacional Vacúname, una red de apoyo a familias con hijos con discapacidad, integrando la mirada social en cada proyecto y promoviendo la inclusión y el acceso a espacios y servicios accesibles. Bienvenida, Nati. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas noches ya. Bueno, mi tema va a ser sobre accesibilidad cognitiva. Si hablamos de accesibilidad, generalmente todos pensamos en rampas, en ascensores, sillas de rueda. O sea, la barrera está en lo físico. Pero ¿qué pasa cuando las barreras se encuentran en la comprensión? ¿Cómo actuamos nosotros los profesionales del diseño y la arquitectura? Bueno, la accesibilidad cognitiva surge a través de estrategias para adaptar todas las necesidades y que sea todos los espacios comprensibles para todas las personas, ¿sí? Accesibilidad física beneficia a las personas con movilidad reducida, las personas con silla de rueda. Accesibilidad sensorial beneficia a todos aquellos que han perdido alguna sensibilidad como es la vista
el oído, y la accesibilidad cognitiva surge para beneficiar a todas las personas con neurodivergencias, a un adulto mayor con con Alzheimer. Entonces, accesibilidad cognitiva forma parte de la accesibilidad universal y es tan importante como el resto de las accesibilidades, y debe cumplir la función de hacer un mundo mucho más fácil y promover la autonomía y libertad de acción para todas las personas. Existen distintas condiciones o circunstancias que pueden afectar la capacidad cognitiva. La discapacidad intelectual, como puede ser un autismo, los relacionados a un neurodesarrollo, como son los TDA o dislexia, personas que han tenido un daño cerebral adquirido, esto puede ser por un postraumático, un hecho de violencia, el deterioro cognitivo propio de la edad, asociado a otras patologías como puede ser la pérdida de la visión o la audición, y los estados emocionales alterados. Esto puede ser, como ejemplo, una persona con autismo o que tiene una hipersensibilidad a la luz, al sonido, a las texturas. También podemos mencionar el contexto social, o una persona que no tiene comprensión total del idioma, también se ve beneficiado de las herramientas de accesibilidad cognitiva. O sea, resumiendo, la accesibilidad cognitiva tiene el potencial de beneficiar a toda la sociedad, independientemente de la edad, de la capacidad cognitiva y del contexto social en el que se encuentre. Existen distintas herramientas para trabajar sobre accesibilidad cognitiva. Lo vemos a diario, por ejemplo, en la señalética, en los textos, para que sean de lectura clara, lectura fácil, en los apoyos visuales, como son los pictogramas. En tema de discapacidad podemos encontrar los sistemas aumentativos y alternativos que colaboran con las personas no verbales. Y en cuanto a las herramientas de accesibilidad específicas para el diseño de edificios o espacios físicos, encontramos una herramienta que se denomina Wayfinding. Este es un modelo de diseño que tiene en cuenta los procesos de orientación de las personas y diseña recursos y sistemas que nos permiten desplazarnos de un punto hacia otro de manera fácil, intuitiva y segura. El wayfinding planifica, analiza las características arquitectónicas del lugar, tiene en cuenta la luz, en cómo están organizados los espacios, y en base a esto crea sistemas de orientación que puede ser a través de códigos de colores, pictogramas, iluminación, texturas, todo teniendo en cuenta los aspectos sensoriales del usuario. Estos espacios deben brindar una información clara, suficiente y accesible para que todos saber en qué punto nos encontramos, qué actividad se desempeña en ese punto y qué debemos hacer para llegar a una siguiente instancia. La accesibilidad en una vivienda es fundamental, no solamente para el uso de la vida diaria, sino que también debe a sus habitantes, a sus ocupantes, deben sentirlo como su hogar, ¿sí?
no hay un único enfoque o estrategias para el diseño de una vivienda accesible cognitivamente, porque este diseño es personal y se deben tener en cuenta a cada uno de sus usuarios. Pero de forma estratégicas podemos decir que los espacios accesibles deben cumplir con algunas pautas, como es la estructura espacial clara. Esto busca crear entornos que minimicen el estrés de sus ocupantes y promuevan la independencia y que sean comprensibles. No requieran memorización compleja y es importante crear zonas definidas para las actividades, así que funcionalmente, por ejemplo, se crean zonas de vida diaria, vida diurna y social, y zonas de áreas privadas, diferenciándolas tal vez en el diseño, en la localización o usando recursos sensoriales. Otro punto muy importante es la señalización multisensorial. Se pueden utilizar pictogramas, colores de contraste para crear códigos visuales, para identificar espacios con texturas diferenciadas en el suelo, en las paredes, para asegurar la continuidad y la progresión espacial. Combinación de todos los sentidos, visuales, táctiles, auditivos y hasta olfativos. Se crean espacios de transición. Estas áreas están diseñadas para minimizar las distintas estimulaciones sensoriales, reduciendo el estrés del habitante, del usuario, cada vez que va a pasar de un ambiente a otro con distintos niveles de estimulación sensorial. Un ejemplo de esto es el vestíbulo. En una vivienda, cuando ingresa o hace uso una persona con autismo, el poder ver qué está sucediendo en el ambiente al cual va a ingresar va a minimizar su estrés y va a permitir que esta persona que le cuesta muchísimo sociabilizar pueda integrarse a las actividades de la vivienda. Reducción de sobrecarga sensorial. Aquí es muy importante el tema de la iluminación. La iluminación en una vivienda con accesibilidad cognitiva debe ser uniforme y sin destellos. Sabemos y conocemos que la iluminación natural es beneficiosa. Ahora bien, lo indicado es poder tamizarla, que no entre directamente a una persona con disminución visual, que la luz lo encandile, le provoca dolor. Entonces, tanto la luz natural como la luz artificial debe ser uniforme y acompañar las actividades de toda la vivienda. Otro tema muy importante es la elección de los materiales para reducir la reverberación y los ruidos externos. Una persona con un susto o el ruido a lo mejor de un electrodoméstico o el ruido de una bocina externa puede desregularlo y provocarle una convulsión, por ejemplo. También podemos incorporar en las viviendas el apoyo a la autonomía. El diseño de un mobiliario con una función determinada, evitando movilizarlo, va a crear un patrón una guía en un usuario que va a saber dónde está localizado y qué función cumple ese mobiliario. Implementación de grifos como palancas, como mencionaron mis compañeras, interruptores grandes, lumínicos,
sustituir un timbre sonoro por un timbre lumínico, ayudan a la autonomía y al funcionamiento de la vivienda sin agredir sensorialmente a sus usuarios. Aquí traje como ejemplo una vivienda para una persona ciega, donde se ha utilizado como recurso de referencia me faltan unas diapositivas. No. Vamos a volver. Para que no lo puedo ver. Bueno. Aquí traje como ejemplo la vivienda de una persona ciega, donde vemos que se ha usado como referencia las texturas en el piso. El uso de piedra y porcelana marcan la circulación, ordenando todo el sentido lineal de esta vivienda para que el usuario comprenda que está todo organizado alrededor del corredor que conecta dos áreas fundamentales, la sala-comedor con el dormitorio. Se utilizan nodos que van marcando el acceso a las distintas dependencias. En estas fotografías podemos ver que los espacios, los ambientes, minimiza el decorado, dejando una circulación clara, libre y limpia. Se quitan los umbrales de las puertas para focalizar en el dibujo del solado lo que es la circulación. Otro recurso en la siguiente diapositiva es el solado de madera, donde está ranurado el sentido de circulación y las texturas de un nodo donde indica que hay que detenerse y continuar según la necesidad de cada uno. En la diapositiva siguiente, en la fotografía siguiente, podemos ver una distinción entre el suelo, donde vemos que está marcada la circulación lineal de la vivienda, y un cambio de solado, que es el caso de la madera, donde muestra un cambio de actividad. En la siguiente, acá podemos ver el recurso de anticipar la actividad donde vamos a ingresar. Se ve el hall de ingreso de la vivienda marcado por el color y el cambio de textura en el piso que anticipa que estamos entrando a una sala y podemos ver qué situación ocurre ahí. Entonces, la persona va a entrar de forma más relajada y va a poder hacer uso del espacio sin que le genere estrés este cambio de espacios. La siguiente fotografía que presento es un equipamiento, es simplemente un placar donde está definido por color como un hito de referencia en donde está marcada la actividad que se desempeña y cuál es el fin del uso de este equipamiento. Cuando ingresamos a la vivienda pueda dejar la ropa en este caso. La última fotografía muestra códigos de colores en las puertas donde va a demarcar que en cada puerta se ingresa a un espacio distinto.
espacios de transición, donde vemos el adentro y el afuera, con la incorporación de biofilia para regular el estrés de sus habitantes, el diseño de equipamientos con texturas más amigables, la apropiación de los espacios por parte de la niñez y de la familia. Y en esta otra fotografía podemos ver que en un corredor con líneas curvas favorecen a la circulación y desde puntos, desde distintos puntos podemos ver las actividades a cada espacio sin generar la sorpresa o el estrés al pasar a distintas actividades. Acá el recurso lumínico para guiar un recorrido en el baño, una iluminación bajo la mesada para no provocar destellos lumínicos. Pictogramas como ayuda al soporte no verbal y ayuda a las personas con autismo. Bueno, para cerrar, les dejamos esta frase. Diseñar accesibilidad no es una tendencia. Como arquitectos tenemos la oportunidad de transformar realidades contemplando un diseño universal que permita la convivencia e igualdad de condiciones. ¿Queremos seguir construyendo un mundo segmentado o uno que abrace la diversidad en cada trazo? Te invitamos a asumir este compromiso. Muchas gracias, Nati. La verdad que muy interesante esta temática. Ahora vamos a seguir con un instituto que fue invitado y que va a participar y colaborar con nosotros tanto en el virtual y en el presencial, que es el Instituto IDEA. Ahora voy a presentar a Nacho Mercado, como todos lo conocemos, o el arquitecto Mario Mercado, docente de la Cátedra de Equipamiento de la Facultad de Arquitectura desde 1995, docente de la Cátedra de Recursos Materiales más Escapartismo y Diseño Efímero, licenciado de Diseño de la Facultad de la FAD, Universidad Provincial. y director del Instituto de IDEA. También integrante del estudio EMA Mercado. Bienvenido, Nacho. Hola, ¿cómo te va, Pauli? Bueno, estuve revisando la sala y vi que hay muchos que nos conocemos, porque han pasado muchos por la Facu y han sido alumnos nuestros, así que yo me siento en familia y con la confianza absoluta que nos tenemos. Bueno, y después de haber visto los spots que han contado a las chicas, que han presentado a las chicas, no quisiera repetir información. Yo voy a empezar acá con una frase con la que voy a terminar. O sea, repasando todo lo que estuvieron comentando, se me ocurrió ahora empezar con la frase que voy a terminar. Bueno, que es como una conclusión, una síntesis o un anhelo, ¿no? El diseño universal dejará de ser una excepción o una adaptación para convertirse en el estándar base del habitar contemporáneo. Y creo que es así, porque de más está decir la definición de diseño universal, que es diseñar para todos, para cualquier persona, independientemente de su edad, de su condición física o movilidad. O sea, cuando hablamos de edad, he visto imágenes que mostraban ejemplos de arquitectura de interiores adaptada a infantes o adultos mayores. Condición física, no solamente en personas que tienen problemas de movilidad, sino también existen personas con obesidad mórbida o personas que no tienen movilidad directamente y que están postradas. Para ellos también hay que pensar estos espacios. Bueno, ustedes me pidieron que abordara un espacio, un sector dentro de una vivienda como tema de desarrollo.
Bueno, me encantó la convocatoria porque nosotros desde el instituto estamos permanentemente, somos apasionados por el interiorismo y estamos permanentemente indagando en estas temáticas. Y más nos gustó que ustedes como instituto también nos convocaran. Esta es una cosa muy linda que hacemos estos eventos en transversalidad con los institutos. Bueno, del Instituto IDEA pensamos por qué la cocina y cómo podríamos definir la cocina, ¿no? La cocina, decimos que para nuestra cultura es un espacio clave. ¿Por qué? Por nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir. La vivienda, la cocina se vincula con el estar, con el comedor, con la galería. Es un espacio donde pasamos la mayor parte del tiempo en nuestra cultura, es un espacio de permanencia y que debe ser pensado de una manera tal que tenga la posibilidad de vivirlo todo el tiempo y que sea de diseño universal. Diseñar lo accesible es esencial para garantizar la equidad, especialmente para personas con diversidad funcional. Bueno, y esto es lo más importante, algo que vi recién que Maggie lo trató, que me encantó que lo tratara, porque venimos como en un trencito teórico, hablando de normativas, todo, que tocó el tema de los costos. Y pensamos desde el instituto que hacer una cocina accesible no es más costoso. No es más costoso. Si van a ver algunos ejemplos. Decime, a ver, ahí paso. Bueno, al igual que Maggie, yo les traje algunos tips para pensar una cocina desde el diseño universal. Son todas cosas que ya he escuchado acá, o sea, no los voy a sorprender con elementos nuevos. El ancho mínimo de los pasillos 1,20. Ah, y quería decir algo que nosotros indagando con algunas personas, nos hicimos asesorar con algunas personas y la arquitecta Marisa Vitabili, que ha escrito varios libros y que están en la biblioteca del colegio, en la biblioteca de la facultad, nos comentaba, tengan en cuenta que la cocina, además de ser el corazón de la casa, es estadísticamente uno de los lugares más peligrosos, donde ocurren muchísimos accidentes. Y ella nos dijo, además de todo digamos, de estos tips que ustedes pueden dar, no dejen de mencionar que el último que anote ahí, que no debe haber terminaciones angulosas y no debe haber filos en las cocinas, porque es muy frecuente este tipo de accidentes, golpearse con esos filos. Bueno, el ancho de los pasillos 1,20, alturas de interruptores y enchufes entre 90 y 1,20 m. Se recomienda el uso de electrodomésticos, que el uso de electrodomésticos sea intuitivo, o sea, que sea fácil. Distribución de espacio para personas en silla de ruedas, que serían las áreas de giro, que recién hablaban las chicas. Maggie Orbe hizo ahí un desarrollo muy lindo en esquemas en planta, de 1,50 m por 1,50 m. Las alturas de mesadas y de electrodomésticos entre los 85 centímetros y los 90 centímetros. ¿Por qué? Pensando en las personas en situación de silla de ruedas, al igual que el espacio libre frente a los electrodomésticos, para permitir la circulación. Bueno, podemos armar cocinas en islas para poder rodearla y facilitar el acceso. Algo que es muy importante, los hornos y los estantes, la grifería que sea de fácil uso y los hornos y los estantes que tengan alturas accesibles. Bueno, la iluminación general y focalizada, esto es algo que también Maggie lo dijo, que estuvo muy bien para evitar el deslumbramiento, dijo él, que la iluminación general y focalizada para reducir sombras y reflejos. Bueno, y colores y texturas contrastantes para facilitar la visibilidad y la navegación, sobre todo para personas que tienen discapacidad visual. Bueno, acá yo traje unos ejemplitos, algunas imágenes, que todo esto les prometo, después de haber visto todo lo que vi, yo voy a participar de la reunión del 4 de junio presencial en Córdoba, en la R1. Les prometo que voy a preparar algunas diapositivas de refuerzo para cuando hagamos este práctico en el workshop. Y por ahí voy a tratar de hacerlo con Ceci Pérez, que va a estar en la Regional 2 en el próximo encuentro. Bueno, les traje algunas imágenes que son ilustrativas de lo que venimos hablando. Yo les puse, hagámoslo fácil, busquemos electrodomésticos accesibles.
Electrodomésticos accesibles que tengan las puertas abatibles, o sea, que se pueda abrir, que no tengan las puertas que se abran de frente, para facilitar el acceso y reducir el esfuerzo, sobre todo para personas mayores o personas en situación de silla de ruedas, los refrigeradores con manijas grandes, lavavajillas con controles accesibles. Después también el almacenamiento es muy importante, porque se supone que en una cocina de este tipo, todo el mundo, o sea, cualquier persona, independiente de su edad, condición física o movilidad, va a poder actuar o cocinar o comer, desarrollar todas las actividades que ahí estamos planteando. Las estanterías con una altura máxima de 1,80, bueno, eso sería limitante para personas en sillas de ruedas, pero no más de eso. Cajones y puertas fáciles de abrir. Hoy en día sabemos que las nuevas tecnologías en herrajes nos permiten cajones touch o puertas touch que con solo un toque se abren, al igual que los cajones. Y espacio de almacenamiento para sillas y herramientas para mantener la cocina organizada. Bueno, sobre la iluminación y la señalización para personas que tienen discapacidad visual, hay algo que está pasando, Paula, que veo rayas en la pantalla, no sé qué será, como si fuera una pantalla de una tableta. Iluminación general y focalizada para reducir sombras y reflejos, como decíamos recién, evitar el deslumbramiento. Bueno, señalización visual y táctil para personas que tienen discapacidad visual o letreros en braille y letras grandes. Y acá les pongo algunos ejemplos, como adhiriendo a lo que decía Maggie, de que diseñar una cocina accesible no es mucho más caro, sino que es cuestión de imaginación y creatividad. Algunos ejemplos de cocinas accesibles. Y si quieren googlear, no es un chivo porque no es de acá de Córdoba ni de nuestro mercado. Fíjense en nuestra investigación para armar este spot. Estuvimos viendo, hay una fábrica de muebles que se llama Scavolini, que está en Italia, que se dedica y ha desarrollado una línea de cocinas accesibles que están muy buenas. Aquí les traigo 3 ejemplos para que vean las estéticas o las imágenes y la percepción que causa ese espacio tan agradable. Esta es una, esta es otra. Fíjense que todo el entorno de preparación funciona como una nave espacial. O sea, una persona en silla de ruedas puede desarrollar todas las actividades, está todo pensado para la misma altura. Y este es otro. Bueno, y como para ir cerrando y concluyendo, nos pusimos a pensar de cómo sería la cocina del futuro, cuál sería un futuro posible, pensando también en que el diseño universal dejará de ser dentro de poco tiempo una excepción o una adaptación para convertirse en el estándar base del habitar contemporáneo. Pensamos con la evolución tecnológica, la conectividad y también la madurez social, porque pensemos que el trabajo que se viene haciendo desde hace un tiempo a esta parte ha cambiado la mentalidad de la gente y cada vez los espacios arquitectónicos están pensados de una manera universal, se van pensando, se tiende hacia eso. Vamos a encontrar la posibilidad de aplicar la domótica, la informática, bueno, y la tecnología sobre todo a los equipamientos de uso doméstico. Hoy ya existen aplicaciones de donde uno puede a través del teléfono manipular algunos electrodomésticos de la casa. Ya se están desarrollando mesadas touch donde uno puede de alguna manera con un tratamiento táctil manipular todo lo que sucede sobre esa mesada. Y también genera con mensaje de voz o la famosa Alexa, se puede llegar a manipular algunos elementos. Pensamos que dentro de muy poco tiempo esto ya va a ser de uso corriente porque vemos cómo la invasión de la tecnología en nuestros hogares es cada vez mayor y cada vez es de uso más masivo. Bueno, si quieren googlear ahí y chusmear,
Yo estuve viendo una noticia que dice que LG anunció 87 nuevos electrodomésticos accesibles mediante una asistencia de Google. O sea que próximamente, en un futuro cercano, lo vamos a tener al alcance de nuestras manos. Hoy parece como una innovación, pero ya dentro de muy poquito tiempo lo vamos a poder utilizar. Bueno, hay gente que ya lo puede utilizar. Bueno, y cierro con la frase esta de Anelo, que es que el diseño universal dejará de ser una excepción, una adaptación, para convertirse en el estándar del base del habitar contemporáneo. O sea, yo veo el vaso medio lleno siempre, ¿no? No hago esas preguntas críticas que hacen ustedes. Che, y quería agradecer especialmente a Marisa Vitabile por los aportes e información que nos dio para esta charla. Muchísimas gracias. Gracias, Nacho, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dar lugar a la última disertante de este workshop, también del Instituto de ISACE, otro de los 10 institutos que tiene el Colegio Provincial, a la arquitecta Paola Sena. Paola es analista reprogramador del hábitat en base al Feng Shui y la decodificación ambiental, experta en salud geoambiental, técnica en mediciones ambientales, coach en electrosmog y desde el año 2024 integra el Instituto ISACE y también es referente de la Regional 2. Bienvenida, Pao. ¿No se me escucha? Hola, buenas noches. Ahí estaba Ahí se tratando escucha. de compartir. ¿Cómo les va a todos? A ver si lo estoy haciendo bien. Vamos, un ratito. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias por esperar hasta lo último, a todos. Ahí, como decía Pau, yo estoy en el Instituto de el ISACE, que es el Instituto de Salud, Ambiente y Seguridad, y lo que hoy venimos a contarles es cómo el ambiente, ya sea el ambiente exterior como el ambiente interior, de todo lo que nosotros diseñamos, puede influir en nuestra calidad de vida, podemos hacer casas más o menos saludables, y cómo el diseño puede apoyar o no algún tipo de discapacidad, ¿sí? O puede provocar algún tipo de discapacidad, y vamos a estar hablando de discapacidad muy poco escuchada, que es la discapacidad orgánica. Para comenzar, acá lo que le traigo es cómo el medio ambiente, para que podamos observar cómo el medio ambiente puede influir en nuestra salud, y lo que las dos imágenes son de la OMS, es un estudio que realizaron en el 2012, en donde ellos estudian y llegan a la conclusión que el 23% de las muertes, en todo el mundo son dadas por el medio ambiente. O sea, el ambiente, algún factor ambiental influyó en la calidad de vida y determinó la causa de fallecimiento. Cuando nosotros hablamos de cómo el medio ambiente influye en la salud, hay diferentes factores, ¿sí? Factores como la contaminación del aire, la calidad del agua, los agentes químicos que tengamos tanto en el exterior como en el interior de nuestra casa, los diferentes tipos de radiaciones, el ruido ambiental, también con la vibración, los riesgos laborales, las prácticas agrícolas, todos los tóxicos que se puedan incorporar a esas prácticas, cómo son los entornos urbanizados, la calidad de esos entornos, todo lo que trae el cambio climático, todos esos factores van a hacer que mi salud pueda estar mejor o peor. O sea, puedo tener una óptima salud o no. Cuando hablamos del exterior, tenemos todos estos factores que recién vimos. Lo paso como muy rápido porque nos vamos a ahondar exclusivamente en la salud de los interiores, de los espacios que nosotros diseñamos. Según la OMS, la vivienda saludable es un refugio que propicia un estado completo de bienestar físico, mental y social. Tengamos en cuenta que la vivienda es considerada como nuestra tercera piel que nos da abrigo y confort. La primera piel es la piel física, la segunda piel es la ropa que nos envuelve y nos abriga,
Y la tercera piel que nos da este bienestar físico, mental y social es nuestra vivienda. Y para la OMS, la vivienda saludable depende del entorno inmediato, o sea, de qué accesos tengo a los servicios, o sea, qué tan fácil es tener una buena calidad de agua, una buena calidad, un correcto tendido eléctrico, cómo son los espacios verdes. Yo le escribí a la Yami por si el Tommy tenía fútbol para que lo traiga un poquito a pueden jugar con la silenciar un Juan. poquito Que estaba con vos, si tenías una cena, algo así, ¿querés traerlo un se pueden ratito a jugar acá? silenciar. Después la Yami Denos lo busca voz. acá. La vivienda saludable, según la OMS, también... Perdón, Pau. Sí. Por favor, silencien los micrófonos. Ahí está. Según la OMS, también va a influir, va a influir en mi salud el que mi espacio, mi barrio, mi ciudad tenga espacios verdes y la calidad de esos espacios verdes, que tenga transporte, que sea un transporte activo, un transporte público, y también va a depender la calidad de protección que yo tengo hacia los desechos que se generan en la ciudad y a la contaminación. Dentro de los interiores, o sea, todo esto de lo que estuvimos hablando son todos parámetros que me van a dar mayor o menor salud, parámetros exteriores a mi casa. Pero cuando nosotros diseñamos y cuando hablamos de interiores, nuestra vida, tenemos que tener en cuenta que transcurre en un 90% en lugares cerrados. O sea, nosotros tenemos que poner a pensar y ver que desde que nacemos hasta que trabajamos, dónde estudiamos, ya sean escuelas, universidades, si vamos a ejercitarnos, generalmente la mayoría de nosotros lo hacemos en gimnasios, o sea, todos esos lugares son espacios cerrados. Y tenemos que tener en cuenta que lo que nosotros coloquemos dentro de esos espacios pueden darnos una mejor calidad de vida o no. Y tener en cuenta que esos espacios que nosotros pensamos que nos dan abrigo y protección, muchas veces pueden tener mayor contaminación que los exteriores. Se dice que el aire del interior está entre 5 y 10 veces más contaminado que el exterior, debido a los químicos ambientales que posee el aire. Y acá vamos a hablar de un tipo de discapacidad que hasta ahora no se habló, vamos un poquito más allá y hablamos de las discapacidades funcionales. Discapacidades funcionales producidas por factores ambientales. Es una discapacidad funcional, se refiere a la dificultad o la imposibilidad de realizar una actividad que pueda hacer cualquier persona, pero el origen del no poder hacer se da por una barrera ambiental. Generalmente esas barreras ambientales son barreras invisibles. O sea, acá no hablamos, en este momento lo que yo le voy a hablar no es de una discapacidad como la que estuvimos escuchando hasta ahora, que es una discapacidad producida por una barrera física, como cuando hablamos de discapacidad, como decían las chicas, se nos viene a la cabeza una persona con silla de ruedas. Entonces, mi barrera física en este caso sería, por ejemplo, física arquitectónica, sería un escalón de una escalera, entonces la acción a solucionarlo sería una rampa. Acá no estamos hablando de en este momento de ese tipo de discapacidad, sino una nueva forma de discapacidad que se observa en los espacios, que es, como decía recién, que son producidas por barreras ambientales, que son barreras invisibles. Esas barreras invisibles están divididas en dos grupos. Por un lado son los agentes tóxicos químicos y por otro lado son los campos electromagnéticos. O sea, son factores ambientales que están en nuestros interiores y producen discapacidad. Recibe el nombre de discapacidad orgánica porque son producidas por estas barreras ambientales, que generan un malestar físico, emocional a las personas. Y dependiendo, para algunas personas lo pueden sufrir más o menos y otras personas no lo pueden percibir. Depende a la sensibilidad propia de cada cuerpo. Dentro de esas barreras, esas discapacidades, tenemos la sensibilidad química múltiple, cuya barrera ambiental son los agentes tóxicos químicos, y la electrohipersensibilidad, cuya barrera ambiental son los campos electromagnéticos. Estas enfermedades, que en realidad no son enfermedades hoy en día avaladas por la OMS, pero sí la OMS en el 2005 las estudia y las pone sobre la mesa y dice, sí, esto existe, son síntomas reales, por más que nosotros no podamos reconocer el porqué de los síntomas, de dónde derivan, sí sabemos que las personas los están sufriendo y necesitan un estudio
y una puesta en valor y una puesta en estudio, en análisis, para ver qué es lo que está pasando para poder ayudarlo. La OMS también nos habla y nos dice que la sensibilidad química, la electrohipersensibilidad generada por campos electromagnéticos son muy visibles y están muy de la mano una con otra sensibilidad, una con otra discapacidad, y en el caso de la electrohipersensibilidad, la considera como cancerígena del tipo 2B en el año ya 2011. O sea, son discapacidades que, si bien no son tratadas como discapacidades, ya la ponen sobre la mesa, como decía, y ven y dicen, acá está pasando algo, necesitamos ayudar a estas personas. Acá tengo la imagen esta imagen no la saqué de internet. Acá vamos a ver qué es la sensibilidad química múltiple y por qué está relacionada con nuestra casa, con nuestros espacios cerrados. Esta persona es una persona real, no es una persona sacada, una imagen de internet. Realmente es una persona que sufre y ¿qué es lo que sufre? Ella tenía una vida normal hasta que a cierta edad empieza a sentirse mal. No sabía por qué se sentía mal y se da cuenta que tiene intolerancia a químicos. Y ustedes dicen, ¿químicos de dónde? O sea, ¿por qué yo me puedo sentir mal por un químico? Y porque realmente nosotros estamos sobrepasados de químicos en nuestros interiores. La calidad de la pintura que nosotros vayamos a poner en nuestros interiores, los materiales. Recuerden que los materiales, las telas no son telas naturales, están pasadas por procesos químicos. Entonces, de a poquito, las personas, por más que nosotros no lo percibamos, porque son como venenos, se les dice invisibles, van absorbiendo y absorbiendo de a poquito estos químicos. Algunos somos más sensibles y otros son menos sensibles. Entonces, todos estos químicos que los podíamos observar en la casa, como les decía, pinturas, en el mobiliario que nosotros ponemos, porque es el tipo de mobiliario. Si ese mobiliario que nosotros colocamos tiene lacas, tiene pegamentos, tiene diferentes sustancias químicas. La calidad de cómo yo me vaya a asear, porque todo lo que yo ponga en mi piel, todos los productos que me vaya a lavar la cabeza, que vaya a poner, no sé, una crema corporal o demás, también tienen productos químicos y hacen a esa carga tóxica. ¿Cómo vaya yo a limpiar en mi casa? ¿Con qué productos vaya a limpiar en mi casa? ¿Con qué productos químicos pueda llegar a poner en el jardín, en la habitación? Bueno, y demás. El espacio interior va conteniendo un montón de químicos y hay personas que pueden ser más o menos sensibles y pueden generar esta discapacidad en el no poder salir de una casa, en el no poder a lo mejor ir a trabajar. Para tener en cuenta, estas personas tenemos distintos rangos. Puedes estar directamente en su casa, encerrada, sin poder salir, sin tener vida social, o puede salir de su casa, pero en el ambiente exterior generar malestar y cuando vuelve, estar muchos días tratando de recuperarse ante las exposiciones. Estos son los síntomas de la sensibilidad química múltiple producida por químicos en los interiores. Si bien generalmente la persona no tiene un solo síntoma de todo esto, sino generalmente van de la mano. Todo lo que tiene que ver con químicos puede estar relacionada con el sistema respiratorio, con el sistema digestivo. Generalmente ocasiona mucha fatiga y mucho cansancio. Y muchas de estas enfermedades, como esta es una enfermedad nueva y es desconocida, la persona que la sufre, que sinceramente puede un día estar limpiando con un producto y ese mismo producto es la que detona el malestar, o puede ser que pintó su nueva habitación y la nueva pintura que colocó hace que se active ese sistema y empiece a tener malestar. Entonces, todos estos síntomas que una persona lo desconoce y lo asocia generalmente cuando va al médico con fibromialgia o síndrome de fatiga crónica, hace como que la persona no pueda saber realmente qué es lo que le pasa. En Argentina, hoy en día, no hay mucho, el sistema de salud no está muy al tanto de esto, pero sí en otros países se está al tanto y se está trabajando y se está
saliendo, así como estamos haciendo nosotros, saliendo a contar de que esto existe y que nosotros como arquitectos, como diseñadores, tenemos que ser conscientes de qué es lo que ponemos dentro de nuestra casa, porque sí hay mucha gente, y aunque no parezca, que tiene estos problemas a lo que nosotros estamos colocando en nuestra casa. Otra de las discapacidades funcionales que se están viendo y que son totalmente nuevas son la electrohipersensibilidad, en donde la persona va a sentirse mal, va a sentirse colapsada ante la presencia de radiaciones. Esas radiaciones, no solamente las radiaciones electromagnéticas de una antena, sino que adentro de nuestra casa, cómo es nuestro tendido eléctrico, qué aparatos nosotros tenemos y conectamos, si hay Wi-Fi, si hay repetidores de Wi-Fi, o sea, todo, no solamente la radiación que va por aire, por antena, sino que todo lo que va por cable, también es un tipo de radiación que a estas personas les afecta. Acá en este gráfico vemos como el tipo burbuja de todo lo que tenemos en nuestro tendido eléctrico conectado o que va por Wi-Fi, y, o sea, el ámbito de todo lo que abarca y la suma, yo al estar, por ejemplo, como esta persona trabajando en su habitación, cómo está bombardeado por todo este tipo de radiaciones, porque hoy en día hasta el aire acondicionado lo puedo manejar por el celular. Entonces tengo todo por Wi-Fi, tengo todo inalámbrico. Bueno, estas personas, tengo clientes que con solo tocar el celular ya sienten que les quema, o hay personas que escuchan, uno no lo escucha, pero escuchan cómo pasa la electricidad por los cables. Hay muchos casos, hay muchas personas que piensan que, o sea, son tratadas como, sinceramente, como locas, como andar al psiquiatra porque no puede ser. Bueno, esto existe y cada vez se ve más por la cantidad de tecnología y la cantidad de tóxicas que nosotros tenemos en nuestros espacios interiores. Acá tenemos algunos de los síntomas, que se los vamos a dejar total para leer, que tienen que ver con la electrohipersensibilidad, que tiene que ver con la irritabilidad. Recordemos que nosotros somos un campo electromagnético, entonces todos los otros campos electromagnéticos que hay en el ambiente influyen en el nuestro y nos desestabilizan. Podemos tener pérdida de memoria, de fatiga, insomnio a la hora de dormir, no poder dormir y conciliar el sueño, vértigo. También, o sea, ¿qué pasa? Esto que nosotros estamos poniendo en nuestras casas genera una inflamación a nuestro cuerpo, al estar en contacto, se inflama, y siempre que nosotros tengamos inflamación en nuestro cuerpo, va a derivar de enfermedad. ¿Qué pasa? Hay gente que, sinceramente, como decíamos antes, no puede salir de su casa, o si se va a su casa, o a lo mejor no puede ir a trabajar porque en un cubículo nosotros tenemos computadoras, Wi-Fi de los compañeros y de todo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es la idea de venir y contar todo esto hoy? Es hacerlo visible, alzar la voz, esto existe, hay gente que está sufriendo, genera una discapacidad funcional. Entonces, lo que estaría bueno es que el gobierno lo pueda ver que existe, que se pueda solventar con ayudas económicas a estas personas, con tratamientos médicos, ¿sí? Y ahora esto es a modo de terminar, y lo vamos a terminar viendo en la parte práctica, en Córdoba y en San Francisco. Pero cuando yo diseño, como decía Paula, yo soy técnica en mediciones ambientales, y lo que hago es hacer diseños sustentables, saludables. Y una de las medidas más importantes que tomamos en cuenta cuando diseñamos, y que damos como tips básicos, pero que suman un montón a la salud, y no solamente para personas que están afectadas a este tipo de discapacidad, que es la llamada discapacidad orgánica, sino que es para todos, para vivir mejor todos. Lo importante es ventilar, o sea, la calidad de aire es fundamental para la salud. Ventilar todos los días, si se puede 20 minutos, si se puede 3 veces al día, mejor. Toda la alimentación que tengamos, lo más orgánica, lo más sustentable posible. Leer etiquetas, no solamente a la hora para buscar comida saludable, sino que leer las etiquetas de qué es lo que estamos poniendo en nuestra casa, qué pinturas ponemos, qué barnices, cómo son los muebles, qué tienen, porque todas las sustancias que ponemos en nuestros muebles, en nuestras telas, eliminan al aire tóxicos que nosotros no los percibimos, no los olemos, pero sí están. Entonces, todo lo que vayamos a limpiar nuestra casa, tratemos de limpiarla y no de ensuciarlas con tóxicos. Entonces, limpiémoslo de una manera
saludable. Entonces vamos a estar viendo todos estos temas en el taller, cómo tener acciones de higiene electromagnética, cómo diseñar, a dónde tiene que estar el Wi-Fi, dónde sí, dónde no, cómo tiene que ser el dormitorio. El dormitorio es un templo de regeneración biológica, cómo lo podemos diseñar de una manera saludable. Bueno, eso y bueno, muchas cosas más es lo que vamos a estar haciendo en la parte práctica estos días. Ahí estaría. Bueno, muchas gracias, Pau. La Nada, verdad que una temática, la tuya, muy, muy buena y mucho por aprender y mucho por conocer, ¿no? estudiar, sí. Así que bueno, desde ya muchas gracias. No. Están invitados todos los matriculados de la R2 para el sábado 31 de mayo, de 9:30 a 11:30. Ahí vamos a hacer el ejercicio práctico. ¿Querés contarnos un poco, Pau, de las personas que van a estar convocadas, personas con discapacidad? Sí, va a haber 2 casos. Vamos a mostrar un video de cómo una de las personas adaptó toda su casa a la discapacidad. Vamos a estar trabajando, estamos armando mesas con mesas de trabajo. Van a estar ustedes también. Así que bueno, vamos a generar un lindo ambiente para trabajar en conjunto y aprender, porque uno aprende de la otra. Es así. La Aprendemos idea de es que se todos. lleven digamos, aprendizaje y herramientas para el ejercicio profesional cada matriculado, ¿no? Y es importante que participemos y podamos reflexionar entre todos juntos sobre este tema, tanto la inclusión como lo saludable. También, bueno, dejarles la invitación a los matriculados de la R1 para el 4 de junio, de 18 a 20 horas, aquí en la Prida 40, en el Colegio Provincial. Y ahora le paso a Rocío, así también les comento un poquito de ese día. Bueno, la temática para el práctico de ese día en la Regional 1, vamos a tener invitados que van a ser, por un lado, Marcela Flores, que es especialista en infancias, se dedica a todo lo que es producción de eventos para infancias, y vamos a tener una visión de cómo habitan, o si es que habitan, de manera autónoma e independiente los niños en nuestros proyectos. Y por otro lado, tenemos 2 invitados más, que son Marcelo Ulluga y José Martínez Paz. Ambos son kinesiólogos, profesores de la UNC, y de paso también son personas que tuvieron que adaptar su vivienda sin asesoramiento de un arquitecto para que cumpla con condiciones mínimas de accesibilidad, ya que Marce tuvo una lesión medular hace unos años y hoy es usuario de silla de ruedas. Bueno, así que todos invitados. Y ahora, bueno, si hay preguntas, abierto al debate, o si hay preguntas puntuales para cada disertante. Sí tengo que decir que Nacho tuvo que retirarse porque tenía reunión de cátedra, así que bueno, si hay alguna pregunta, abierto el micrófono para quien quiera. ¿Hay preguntas? Sabemos que fueron 2 horas extensas, pero bueno, quiero creer que se llevan unas buenas herramientas para la profesión. ¿Hay preguntas? ¿Quieren levantar la mano? Yo voy a dejar una pregunta. ¿Qué esperan llevarse hoy de este workshop? ¿Están silenciados? Yo les habilité el micrófono, ¿eh? Bueno, vamos a compartir el QR, que es una encuesta de satisfacción. Así que bueno, esperamos que puedan contestar a esas preguntas y bueno, todo lo que podamos mejorar desde el instituto, y quienes se quieran sumar nos pueden escribir al mail
siempre es bueno conocer otras voces, otras miradas, y creo que es un tema que tenemos que pensar más en la inclusión, pensar en que todos en algún momento podemos tener algún tipo de discapacidad o no, pero bueno, a la hora del diseño, empezar a diseñar pensando desde el inicio en la accesibilidad y en la salud. ¿Hay algún tipo de pregunta? A ver si me... ¿No? Bueno, entonces damos por cerrado. Muchas gracias por la participación. Vamos a compartirle la bibliografía, como dijimos antes, y todas las presentaciones y la grabación de este workshop. Muchas gracias a todos.